Hoy recibimos a los presidentes de las 4 salas de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al ministro de Justicia y Seguridad y al fiscal en funciones. A ellos habían sido citados por la comisión para poder escuchar su opinión, en el caso de los dos últimos, respecto a la propuesta de la Corte Suprema de Justicia hecho en cuanto a la supresión de la jurisdicción especializada en materia penal que fue creada en el año 2007 para aplicar la ley contra el crimen organizado y aquellos delitos de realización compleja. Para eso se crearon esos juzgados. Ellos argumentan que es necesario que se suprima esa jurisdicción y que sean todos los juzgados de instrucción los que conozcan de esos delitos. Y que nos parece a nosotros que la apreciación que la Corte ha hecho es una apreciación bastante superficial, porque solo está partiendo del hecho de la mora judicial. Es decir, dice que los juzgados especializados tienen demasiada carga laboral y que hay juzgados de instrucción que no tienen trabajo, y entonces en ese sentido ellos han decidido distribuirlo, lo cual a nosotros nos parece un poco grave, porque aquí no es una simple matemática, es decir, no se trata de construir una solución a una maquila, se trata de cómo combatir el delito que realizan las organizaciones de crimen organizado con los que conocen del tema. Ellos dicen, mire, si de hecho ya hay juzgados de paz, juzgados de instrucción que están conociendo del tema, entonces, y por ese conocimiento de hecho que ellos están haciendo, argumentan que ellos ya están capacitados para conocer de esa materia. Nos parece un poquito superficial la propuesta de la Corte, porque no toca el fondo. El fondo del asunto, cuando se crearon estos juzgados, fue con un propósito, de que quienes enjuiciaran a los delincuentes de crimen organizado fueran personas especialísimas, es decir, que estuvieran capacitados y además personas con una, digamos, nivel de pureza, por llamarlo de alguna manera, superior a cualquier otro juez. Porque ¿quiénes tienen dinero para comprar jueces? El crimen organizado. ¿Quiénes tienen capacidad en armas para asesinar jueces? El crimen organizado. Entonces, por eso es que se creó una jurisdicción especial que sea, respecto a la demás jurisdicción penal, súper especial en temas de seguridad para los jueces. La Corte Suprema de Justicia debe saber qué jueces están conociendo de estos casos, y hoy la Corte viene con una propuesta de diluir el tema, es decir, de que sean todos los jueces de instrucción los que conozcan. Si incluso los jueces especializados han sido infiltrados en el crimen organizado, que fue lo que sucedió con los jueces especializados de instrucción y de sentencia y la Cámara en Oriente, en San Miguel, ¿se acuerdan? Que están siendo procesados. Si ellos han sido, digamos, infiltrados, ¿te imaginas tú? Ya los jueces, términos generales, un juez puede no impartir justicia o por amenazas o por corrupción, por compra. O sea, es decir, que nos parece que la medida de la Corte, y coincidimos, quiero decir, coincidimos con el fiscal. El fiscal también mostró su preocupación por la decisión de la Corte. El ministro de Justicia también dijo, si bien es facultad de la Corte organizar la jurisdicción de sus jueces, pero también es cierto que aquí involucra un tema esencial que se llama política criminal. La policía está capturando cantidad de personas. Hoy nos daban un dato, que del mes de enero al 5 de mayo la Policía Nacional Civil ha capturado a más de 11.000 personas que deben de ser procesadas en los juzgados. La Fiscalía está haciendo las investigaciones, pero quien no va a la velocidad de los tiempos, del momento, de la necesidad, es el órgano judicial. Este es el primer acto que el órgano judicial da en función de descongestionar los juzgados, la justicia penal especialmente, pero es un acto, a mi juicio, superficial, porque no está tocando el fondo. Yo no puedo darle a un juez de instrucción la competencia de una materia especializada cuando yo no lo he preparado para eso. Yo no puedo darle a un juez de instrucción
que conozca de delitos complejos cuando yo no le garantizo su seguridad a la vida. O sea, es decir, no estoy resolviendo el tema. Nos parece que la Corte está haciendo un análisis eminentemente numérico. Es decir, este juzgado tiene 100 expedientes, se lo voy a pasar a este que solo tiene 10. Y eso nos parece que es una medida que no va a resolver el problema de la mora judicial, porque el problema de la mora judicial es histórico. Y parte también de la imposibilidad que tiene el órgano judicial de ser fiscalizado, porque aunque existe el Consejo Nacional de la Judicatura, las funciones del Consejo se quedan en simples sugerencias, recomendaciones, pero no son vinculantes. Es decir, en la medida que nosotros no resolvamos una auditoría permanente de la labor judicial, vamos a seguir teniendo mora judicial. Así que coincidimos todos y para eso escuchamos a los magistrados. Ellos siguen diciendo de que hay que resolver el asunto, que tienen jueces enfermos, que nadie quiere ser juez de instrucción especializado, que nadie quiere ser juez suplente. Son cosas que no se han demostrado, pero de los argumentos que ellos sostienen para pedir la reforma. Al final, la comisión acordó que hay que seguir analizando el tema, porque aquí podríamos optar nosotros de decir, bueno, si lo que satura a los jueces de instrucción es que los delitos de crimen organizado son delitos donde involucran a cantidades de personas, es decir, de un ilícito pueden surgir hasta 200 imputados. Individualizar a ese ilícito es un delito donde participaron 200 imputados. Si ese es el problema, entonces nosotros debemos de revisar la ley contra el crimen organizado para hacer una circunscripción expedita. Es decir, ¿qué vamos a entender por delitos de crimen organizado? ¿Qué vamos a entender por delitos de realización compleja? Y nos decían que la mayor cantidad de delitos que saturan a los jueces son los delitos contra las pandillas. Es decir, son esa cantidad de pandilleros que procesan. Ellos mismos han reconocido que se ha distorsionado la jurisdicción porque hay jueces especializados que están conociendo de delitos que no tienen que ver con la ley. Entonces yo digo, el juez no actúa de oficio, al juez lo insta la fiscalía. El juez analiza y dice, este caso corresponde a mi materia porque es un delito comprendido en la ley contra el crimen organizado, lo tomo. Pero hay casos que le mandan a juzgados especializados que no tienen nada que ver con el crimen organizado. Entonces eso ha saturado de alguna manera el accionar de los jueces y ha llegado a este término. Hemos quedado en analizar la ley y en analizar otras medidas, porque ahorita le podemos decir a la Corte, sí, dele la competencia a los juzgados de instrucción. ¿Cuál es el mensaje hacia el delincuente? Todos los países, no hay países, yo diría que son pocos los países en el mundo que no tienen legislación especial o jurisdicción especial para el crimen organizado. Mire, si el crimen organizado es el delito global, es decir, el crimen organizado está presente en todo el mundo y debe de tener una jurisdicción especializada que tenga el blindaje necesario el juez para que de manera libre pueda impartir justicia, porque está tratando usted con organizaciones criminales que tienen recursos, que tienen empresas, que tienen capacidad económica para impedir que le llegue la justicia. Entonces, es inaudito pensar que ese tipo de persecución de delitos se lo vamos a dejar a la jurisdicción ordinaria. No porque no confiemos en los jueces, hay jueces buenos, pero también hay jueces corruptos. Hay corrupción en el órgano judicial. ¿Y qué tal un caso llega a ese juez que está acostumbrado a resolver porque le pagan? Entonces no vamos a combatir la impunidad con este tipo de decisiones. Por eso es que hemos dicho, vamos a revisar la ley para circunscribir la jurisdicción específicamente y hay que ver qué otro tipo de medidas se toma para asegurar dos cosas. Uno, que se combata la mora judicial, que es correcto, que es el primer acto que la Corte hace, dicho sea de paso mal hecho. Y dos, que combatamos la impunidad. Porque no se puede combatir la mora judicial a cuenta de liberar a los delincuentes. No se puede combatir la mora judicial a cuenta de no impartir justicia. O no se puede combatir la mora judicial a cuenta de darle conocimiento de materia a funcionarios que no tienen la especialidad. Entonces, en este sentido, hemos quedado para analizar este tema. La Corte pide que se resuelva rápido, porque ellos no tienen tiempo
Nos parece que la Corte no ha hecho un análisis integral de una reforma de la jurisdicción en el órgano judicial. Debería la Corte de tener un plan. Ellos argumentan que no quieren crear más juzgados porque no tienen dinero, lo cual es inaudito porque la Corte en los últimos presupuestos no ha logrado ejecutar todo el presupuesto que se le asigna. Hay alrededor de un remanente de más o menos, anda entre el 15 y 20% que le sobra, pero sin embargo dice que no tiene dinero para crear juzgados. Yo creo que la justicia vale la pena invertir y nos parece que la Corte debe de hacer un análisis más integral respecto a la mora judicial en todas las materias. Pero quizás la mora judicial más grave que tiene la Corte es en materia penal, porque allí lo que se juegan son derechos de libertad, derecho fundamental de que estás retenido y no se imparte justicia por la negligencia, por la corrupción o simple y sencillamente por la compra de voluntades de los jueces y las juezas.